Para preguntas, ha hablado, hizo una declaración en que el Chultenango, en Guerrero, que llamó mucho la atención, permítame que la recuerde, habló de que había una posibilidad de hacer una amnistía. Le preguntaría, ¿quiénes serían, candidatos, los beneficiarios de esa posible amnistía? Campesinos que siembran la amapola, los halcones, los sicarios que matan, los jefes de los grupos criminales. ¿Quiénes se podrían beneficiar de esa amnistía que propone? Primero aclarar que la amnistía no significa impunidad. Primero, aquí venimos a hablar con la verdad. Andrés Manuel ya empezó a faltar a la verdad. Sí propuso una amnistía, han dado cuenta todos los medios de comunicación. Esto se intentó en Colombia hace 25 años, fue un absoluto desastre, aumentó más la violencia. Es falso que cuando fue jefe de gobierno estuviera en la seguridad. Por cada 100 casos en el país, los secuestros crecieron 88%. Él va a decir que no es cierto, que son los números de la mafia del poder. Entonces, ¿por qué salió 500,000 de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era el jefe de gobierno? José Antonio Meade, para una réplica. Andrés, sin duda tu amnistía te pone del lado de los criminales. Quieres perdonar lo imperdonable. Esta semana vimos un escalofriante video, lo vimos de hecho en el noticiero de Azucena, de una masacre de policías en Guerrero. ¿Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar a dialogar? En tu ambición de poder y en tu miedo de volver a perder, te has convertido en un títere de los criminales. Yo los voy a meter a la cárcel. ¿A favor de una reforma constitucional para un fiscal independiente y autónomo? Absolutamente a favor, y esa es la principal diferencia que tengo con Andrés Manuel López Obrador, que en su programa de nación está proponiendo él designar al fiscal. ¿Por qué tiene que ser autónomo e independiente? Lo explico. Entre otras cosas, porque todos proponemos la reforma al 108 para que el presidente pueda ser juzgado, pero si el presidente va a designar al fiscal y va a ser su empleado, pues jamás lo va a juzgar a él. Por supuesto que a favor de un fiscal absolutamente autónomo. Anaya, ¿y por qué no se han puesto de acuerdo para decidir ya lo del fiscal autónomo? Que el PRI no quiere. Representa, precisamente le digo a los mexicanos, el hecho que ni Morena, ni el PAN o el Frente, ni el PRI, ni nadie hoy han resuelto, y está ahí ya la solución muy pronta. Eso quiere decir que el origen de todos los problemas se llama partidos políticos. Y nada más aclarar que cuando fui jefe de gobierno se redujo el delito de secuestro en 38%, mientras a nivel nacional en el gobierno del PAN creció 3 veces, y a las pruebas me remito. El problema es que vean lo que pasa cuando él gobierna. Cuando fue jefe de gobierno, las inversiones cayeron 40%. El crecimiento económico fue la mitad de lo que fue a nivel nacional. Y por supuesto, aumentó el desempleo por una razón muy simple, porque espanta las inversiones y eso es un enemigo de la seguridad y de la paz en el país. Sí, bueno, Ricardo se equivoca en el sentido de que no es falta, no hay un error en la estrategia. Un gobierno tiene que responder con lo que tiene a su mano, con todos los instrumentos legales. Y en ese momento era lo que tenía y enfrentó a los criminales. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Me sorprende que no quieran reconocer el nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Miren, si la estrategia fuera tan buena, se lanzó en 2014. ¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades, prácticamente en todo el país. Tenemos que cambiar la estrategia, empezando por entender la diferencia entre descabezar y desmantelar, seguir apoyándonos en el ejército, pero trabajar en tener policías confiables y profesionales. Pero Andrés Manuel propone una amnistía. Pueden consultar esta página de internet, ahí pueden ver los videos donde él con toda claridad plantea la amnistía. Está en el punto 10 de su plan de seguridad, aunque ahorita quiera cambiar las versiones. Yo quiero advertir, primero, en Colombia, hace 25 años eso se intentó y se disparó la violencia. Se planteó lo mismo en El Salvador. Vean lo que ocurrió. Se fueron a 108 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para que nos demos una idea, hoy tenemos 20, es decir, 5 veces más de lo que tenemos en el país. Plantear el perdón a los criminales es una locura que generaría enorme violencia en el país. Y acerca de la amnistía, yo tengo, repito, no quiero presumir, una experiencia exitosa cuando fui jefe de gobierno.
porque reduje la incidencia delictiva y creo que tenemos que hacer todo para garantizar la paz. A ver, Andrés Manuel, no hay duda que estás haciendo equipo con los malos. No hay duda que se está sumando a los que están lastimando a la sociedad y a ellos hay que enfrentarlos. Ellos tienen que estar en la cárcel. Y te recuerdo, en la Ciudad de México, cuando tú gobernabas, el 86% de la ciudadanía se sentía inseguro. 4 de cada 10 robos de vehículo en el país eran en la ciudad. 4 de cada 10 secuestros eran en la ciudad. Tu gestión en la ciudad fue un desastre y las familias estaban inseguras. Que quede constancia, le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar, porque engaña a la gente, a cada público le dice lo que quiere oír y como hoy tiene a todos los públicos reunidos no sabe qué decir. Y la pregunta es, ¿qué proponen para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Iniciamos con el candidato José Antonio Meade. Yo aquí he hecho una invitación a que se presente la 7 de 7. ¿Qué quiere decir y por qué no la han presentado? La 7 de 7 implica que el patrimonio que declaré coincida con la realidad. Andrés no lo ha presentado porque su 3 de 3 no refleja 3 departamentos que sí están en el registro público de la propiedad. Y Ricardo no lo ha presentado porque su estilo de vida supera lo que reveló en la 3 de 3. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro. la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. Que al que robe hay que mocharle la mano. Hay que Mochar- presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer Así en el es, Congreso. así es. Bien. Candidato, partiendo de que para los mexicanos la corrupción es uno de los temas más preocupantes, solo después de la inseguridad, y que México está en los primeros lugares en los rankings nacionales e internacionales, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, lugar 135 de 180. En su sexenio, ¿qué hará para ponernos al menos a la mitad de la tabla? Gobernar con el ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Ricardo Anaya, usted pidió la palabra. Yo quiero señalar otro engaño de Andrés Manuel, porque él dice que va a gobernar con el ejemplo y que con eso se va a acabar la corrupción. Pero acuérdense, esto lo conoce todo el mundo, cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano, Imas, recibiendo fajos de billetes en efectivo. Es decir, si su ejemplo es tan potente, ¿por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de Finanzas, al delegado de Tlalpan? Y va a decir, bueno, pero acabaron en la cárcel. Mentira, acabaron, miren dónde, en su campaña. Esto es de este proceso electoral. Andrés Manuel no nos ha querido decir de qué ha vivido los últimos 15 años. Y la respuesta es bastante fácil. Convirtió a Morena en un partido familiar. 3,000 millones de pesos en los últimos 3 años, respecto a los cuales no ha rendido cuenta. Ahí cobran todos sus hijos, parte de sus hermanos, y ahí le carga todos sus gastos. Y Andrés Manuel, en un avión privado la semana pasada, de una gente vinculada con delincuencia organizada, un avión que no podías haber rentado. Gracias. Ahí les va otro engaño de López Obrador. ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú. Y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit al Senado, y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción? Señalar respecto a lo que decía Andrés Manuel, cosas graves pasan todos los días en su campaña. Todos los días lo vemos hacer acuerdos con los violentos y ahí está la coordinadora respecto a la cual se puso de acuerdo incluso para participar en actos políticos y generar violencia. Todos los días se ponen de acuerdo con los corruptos. Ahí está el Baster y Napoleón. Y todos los días lo vemos vivir de un partido en no transparenta y que convirtió
en un negocio familiar. Andrés, vas a volver a perder. Gracias, candidato. Vamos a pasar a la segunda sección de este segundo bloque de combate a la corrupción y a la impunidad. Las reglas son las mismas que en el primer bloque, en el sentido de que van a tener cada uno de ustedes una bolsa de tiempo de 2 minutos y medio. Cada intervención no debe ser superior a la de 1 minuto y vamos a lanzar un tema para que entre ustedes lo puedan hablar. Se los planteo. Un escándalo internacional se desató cuando ejecutivos de una empresa constructora brasileña de nombre Odebrecht confesaron que habían sobornado a ministros, incluso a presidentes en varios países de América Latina para obtener contratos de obra pública. En todos los países mencionados se están siguiendo procesos penales en contra de los señalados, excepto en 2 países, en Venezuela y en México. En nuestro país resulta prácticamente imposible llevar a la justicia y que se condene a quienes desde el poder cometieron actos de corrupción. Y la pregunta que les hago, y los invito a que la debatan, es ¿qué proponen para terminar con esta clara impunidad? El candidato me pide la palabra. Ricardo Anaya, adelante, Ricardo Anaya. Bueno, primero, está muy simpático lo del amor y paz, pero es muy delicado que un candidato presidencial no responda a planteamientos concretos. Planteamiento de que los que aprobaron el FOBAPROA hoy son candidatos suyos en Morena, que acusó a Poncho Romo de corrupto en una página de su libro y hoy anuncia que va a ser el jefe de su gabinete, que dice que gobernando con el ejemplo se resuelve el problema de la corrupción y no ha contestado por qué no pudo contagiar ni siquiera a sus colaboradores más cercanos. Segundo, coincido, eso sí, en el diagnóstico con Andrés Manuel, hay muchísima corrupción. La solución es un fiscal autónomo, independiente, que puede inclusive procesar al propio presidente, pero consulten el programa de Nación de López Obrador. En la página 74 propone lo contrario, él designar al fiscal. Así no se va a acabar la corrupción. Tenemos que ir por un fiscal autónomo e independiente. José Antonio Meade. Creo que parte de la solución tiene que ver con estos elementos que hemos aquí planteado. Parte de la solución tiene que ver con un ministerio público que sea autónomo, con un ministerio público que no sea de consigna. Parte de la solución tiene que ver con transparencia. Y la transparencia aquí la hemos planteado y todo mundo ha rehuido al planteamiento. ¿Qué hemos planteado que hagan? Y es muy sencillo, que puedan contrastar lo que dijeron con lo que tienen. En el caso de Andrés Manuel, dice no tener nada y en el registro público de la propiedad aparecen 3 departamentos. En el caso de Ricardo, dice vivir con poco y tiene una vida de magnate. Dice Andrés Manuel que le gusta usar la escoba. Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Y a quien ha venido recogiendo son las peores expresiones de corrupción que han lastimado al país. De nuevo, se ve que en el ánimo de ganar está dispuesto a aliarse con lo más corrupto de México. ¿Quiere responder? ¿Quiere hacer un uso de la palabra? No, candidato. En este caso, aclarar que nosotros no nos oponemos a la Fiscalía Independiente. Lo que no queremos es que siga la farsa de simular de que se va a combatir la corrupción y, al contrario, se protege a los corruptos. Se creó, por ejemplo, el Instituto de la Transparencia, hablando del caso de Odebrecht. ¿Saben ustedes qué resolvieron en el Instituto de la Transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht. Entonces, sí queremos un fiscal independiente, no nombrado por el presidente, por el Congreso, pero a propuesta, como lo establece la ley, del presidente, con la presentación de una terna de gente honorable, de inobjetable honestidad, porque lo más importante en este país es acabar, desterrar la corrupción. Otra pregunta, Andrés Manuel, y contéstalas. El mexicano quiere escucharte contestando las preguntas. ¿Eres honesto, 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 honesto? Honesto es lo que estimo más importante en mi vida. No soy corrupto. 4 veces honesto. 1000 veces honesto. Muy bien. Oye, entonces, Manuel, ¿por qué? Perdón, A ver, y los Estoy 3 departamentos. en el uso de la palabra. le voy a Entonces, dar la palabra. ¿por qué? Le voy a dar la palabra. Entonces, ¿por qué toda la gente tuya que ha estado recaudando dinero para tu campaña, siempre los defiendes? Eso no es honestidad.
Honestidad es que tú aclares todo eso y no le respondes al mexicano y siempre evades las cosas. Y eso se llama marrullería, eso se llama no entrarle a los problemas. Y estás diciendo que quieres resolver a México. No te confíes de las encuestas, ¿eh? Las encuestas no son todavía hoy la elección. Esa va a ser hasta el 1 de julio. Por mención, obviamente tengo registrado, va después. Si Le voy a dar fuese la yo palabra a Andrés Manuel corrupto, López Obrador y se la doy después. Si Adelante. hubiese yo corrupto, ya me hubiesen destruido los de la mafia del poder, que son los jefes de los candidatos, los verdaderos jefes de jefes, con excepción de ya saben quién. Entonces, sí soy honesto. Pero, otra vez, puras evasivas. Revisen ustedes que nos están viendo. El plan de nación de López Obrador es público. En la página 74, él propone designar directamente al fiscal. Cree que a cada público le puede decir lo que quiere oír, otra vez engañando. José Antonio Meade. Primero, para poder decir que uno es honesto hay que acreditarlo. No solamente basta la palabra. Y aquí no es muy difícil, Andrés Manuel. Buscas en el registro público de la ciudad si tienes o no vienes. Te aparecen 3 departamentos. Buscas tu 3 de 3 y no aparecen. Has manejado Morena como partido familiar, 3,000 millones de pesos. Ahí cobran tus hijos y parte de tus hermanos. Eso tampoco es honesto. Eso se llama nepotismo. Son recursos públicos con los que se alimenta tu partido. Y no solamente es un tema de la Fiscalía Autónoma. Hay que trabajar justamente en la congruencia patrimonial. Hay que trabajar en hacer más fácil recuperar lo robado. Hay que trabajar para que el gobierno transparente cada uno de sus contratos y le podamos dar seguimiento. Esto es, la agenda de corrupción es bastante más integral, pero arranca lisa y llanamente por estar dispuesto a comprobar que uno efectivamente es honesto. Gracias. Rodríguez Calderón. Nada más en el sentido práctico y para que veas que no todos estamos contra ti, Andrés. Meade, tú fuiste secretario de Hacienda y recuerdas que yo te platicaba siendo gobernador y te comentaba que no se puede salvar el gobierno incendiando el país. Ahorita estamos hablando de corrupción y tú viviste en ese tiempo aportaciones que se dieron a los gobernantes que hoy están juzgándose y te pregunto si tú fuiste o tuviste algo que ver en esa triangulación de dinero que se dio y que está siendo juzgada, porque también necesitas aclararlo. José Antonio Meade. Sí, Bronco, yo tuve que ver en que se metieran a la cárcel. Duarte, Padres y Borge hoy están en la cárcel con cargo al trabajo que se hizo en la Secretaría de Hacienda. Ricardo Anaya. A ver, eso no es cierto. Si están en la cárcel esos gobernadores es porque hubo transición en esos estados, porque les ganamos las elecciones, porque donde el PRI repite siempre protege al corrupto y si no volteen a ver Coahuila. Como ganaron la elección, no solamente protegieron a los Moreira, sino que a uno de ellos inclusive lo hicieron plurinominal. Para respuestas, y después voy con Margarita para respuesta a José Antonio Si Meade. quieren les aclaro qué fue lo que pasó en el caso de Borge. Compró y vendió terrenos que eran del gobierno. Tuvo una empresa fantasma, lavó dinero, usó prestanombres y el flujo le llegó de vuelta. Eso es lo que se le imputa. ¿Saben a quién más se le imputa exactamente lo mismo? Nada más que él está preso y el otro está acá con mucha falta de pudor. Ricardo Anaya, porque fue directamente aludido, y voy a ir después con Margarita. Adelante. Tú sabes que no existe ninguna acusación en mi contra. Aquí está la sentencia del tribunal que acredita que ustedes utilizaron de manera ilegal y facciosa a la PGR para dañar mi imagen. Yo ya contesté. Ahora te pido que tú contestes. Sin rodeos, con claridad. Tu jefe, Enrique Peña Nieto, ¿ha gobernado con honestidad, sí o no, José Antonio? Déjame contestar primero a su primera parte de la aseveración. La autoridad no fue la que lo mandó vivir a Atlanta. Se terminó La el tiempo, autoridad- perdón. Lo lamento, se terminó el tiempo. Si yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7 a Meade. Primero, Odebrecht. 2, el socavón. 3, la estafa maestra. 4, César Duarte. 5, Javier Duarte. 6, Roberto Borge. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. La pregunta es,
de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó. Pero algo de lo que planteaba Susana en la pregunta general era este desencanto de la democracia, muy notorio y sobre todo muy grave desde el año 2000, cuando fue la alternancia hasta la fecha. Un desprestigio también de muchas de las instituciones. Y le voy a poner un ejemplo. Usted llamó travesuras a lo que cometieron sus auxiliares cuando mandaron fotocopias o en algunos casos simulaban que tenían el apoyo de algún ciudadano. El INE las mostró, credenciales alteradas, duplicadas, para conseguir el número de apoyos que requería para hacer en la boleta. Llamar a eso travesuras, desde luego no era un delito, pero llamar a eso travesuras no es parte de esta cultura que desprestigia el comportamiento ético en la política, que hace que la gente se desencante justamente de la democracia. Dije travesuras, nada más que los medios de comunicación nunca ponen todo lo que digo. Dije travesuras porque a lo mejor Andrés Manuel o Ricardo o Pepe Mido o Margarita mandaron traviesos a poner eso. O los partidos no porque políticos. en sí mismo No porque lo hemos hecho nosotros. El INE no me ha demostrado que nosotros lo hubiéramos enviado. Tú tienes una tarjeta de crédito. ¿Qué te da cuando vas a pagar una cuenta? Te dan un voucher, ¿no? Nosotros no tenemos el aviso del INE de que nosotros enviamos eso. Y entonces esa fue la controversia y por esa razón el tribunal nos dio la razón. Entonces, ¿usted considera que quienes presentaron apoyos simulados, quienes falsificaron las tarjetas, son actividades inaceptables? Inaceptables, obviamente, que no son ni debieron de haber sido, porque el INE se equivocó a partir de que nos dio una aplicación que no sirvió. ¿Cómo puede esa aplicación que era exclusivamente para tomar fotografía, y eso lo sabe Margarita y Ríos Peter, que llevamos todo ese proceso, y los tres nos inconformamos en ese sentido? Yo no tengo spots. Renunciamos al dinero público. Y yo espero que ellos renuncien por lo menos al dinero público o devuelvan lo que prometieron. Bien, yo tengo aquí mi cheque y un documento en donde yo estoy regresando, al igual que Margarita, nuestro dinero. Y me gustaría, Andrés Manuel, si eres honesto, si te atreves a firmarlo y regreses el dinero de la prerrogativa pública, igual Anaya, igual MID, y creo que eso nos pondría en iguales de condiciones, ¿no? Pásaselo. Bien, pues adelante. Yo no. ¿Tú no? No. ¿Quiere decir algo, candidato? Yo sí, cómo no. A ver, Nosotros adelante. estamos entregando la mitad de nuestras prerrogativas de campaña a damnificados. 103 millones de pesos. Si ves, no es honesto. Es decir, es mentira lo que dice que le regresó a los damnificados. Y eso no lo puede hacer, porque es una prerrogativa pública que le permite a los partidos profesionalizar su trabajo, hacer la actividad política. Los tres partidos dijeron en su momento que le iban a dar toda la prerrogativa pública a los afectados por el sismo. Gracias. Y no les han dado nada. Andrés Manuel dice que tiene un mantra muy sencillo: no robo, no miento y no traiciono. Y las tres cosas son falsas. Roba con su partido como negocio familiar. Miente en su 3 de 3. Declara no tener nada, pero tiene 3 departamentos. Yo le preguntaría a quién se le olvida tener 3 departamentos. Y traiciona a los niños con el Bester Gómez Bordillo y al país con la amnistía. Yo sí estoy abierto a la revocación de mandato siempre y cuando esté legislada. Cuidado con las trampas de López Obrador. Lo que él dice es, el pueblo pone, el pueblo quita, cada 2 años. Y entonces a mano alzada, porque así es como históricamente ha hecho sus consultas, va a andar consultando al pueblo. No perdamos de vista lo que ha pasado en América Latina. Con ese cuento de las consultas cada 2 años, Hugo Chávez se quedó 15 años en el poder. Hagámoslo, pero con seriedad, bien legislado, con planteamientos legales. De nuevo insistiendo en la importancia de la pregunta de Azucena, vale la pena no solamente contrastar hacia adelante, sino evaluar las propuestas que estamos haciendo. 500,000 millones de pesos, dice Andrés Manuel, que va a recuperar. 500,000 millones de pesos es todo lo que gasta el gobierno federal, con la excepción de la Secretaría de Educación y el Ejército. Eso quiere decir que esos 500,000 millones de pesos implica cerrar toda la Secretaría de Salud, todos los programas sociales, implica cerrar toda la defensa de los migrantes. Las cuentas no salen. Bueno, tengo principios, tengo ideales. No soy un ambicioso vulgar. Yo no lucho por cargos.
no lucho por ser presidente, eso es un medio, no es un fin. Yo lo que busco es la transformación de nuestro país y estamos a punto de lograrlo. Yo nunca he coincidido con tu visión de la economía, Andrés Manuel, ni con tu estilo autoritario de ejercer el poder, pero te respetaba porque eras un auténtico opositor del sistema. Pero ya ni eso. Pactaste con el Bester Gordillo, pactaste con Napoleón Gómez Urrutia, ya ofreciste anticipadamente perdón y amnistía, hay videos de lo que estoy diciendo, a Carlos Salinas de Gortari y al propio Enrique Peña Nieto. Yo no sé si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar por qué cambiaste, Andrés Manuel. Vale la pena, y yo creo que aquí se explica cómo somos como políticos. En los últimos 20 años al país le ha pasado de todo. Y en algún momento u otro, todos los políticos han aportado su voz para ayudar, todos menos uno. En 20 años, Andrés Manuel no ha aportado su voz a favor de ninguna causa. En los últimos 20 años, Andrés Manuel ha caminado para dividir. En los últimos 20 años, si Andrés Manuel se hubiera desmayado, en vez de volver en sí, hubiera vuelto en no. No le ha apostado a que este país avance, a que este país camine. Le ha apostado a dividir. Y sí, Andrés Manuel, si eres ambicioso, no hay manera de entender tus pactos con los criminales, tus pactos con los corruptos y tus pactos con los violentos si no se explica por la ambición desmedida y el miedo a volver a perder. Aprovecho de una vez para decirle que no tengo 3 departamentos a mi nombre. Si existiesen esos 3 departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Mitt. Anaya, también voy a aprovechar de una vez para contestarle, porque no me voy a quedar sin responder, de que el FOBAPROA lo aprobaron el PRI y el PAN, el PRIAN, que siempre ha existido. Y ahora me llama mucho la atención de que estén peleándose. Bien. Sí. 1. ¿Sí o no, Andrés Manuel, tu candidato a senador designado directamente por ti en el estado de Nayarit aprobó ese FOBAPROA que tú alegas es el peor fraude en la historia del México independiente? Te pido que respondas, porque has venido con tu actitud de amor y paz, no respondes absolutamente nada. Segundo, si estás obsesionado. Mira, después de la matanza de estudiantes de 1968 y después de la matanza del Jueves de Corpus de 71, ¿a qué partido decidiste afiliarte? Al PRI, porque ahí estaba el poder. Fuiste presidente del PRI en el estado de Tabasco. Pasaron los años y tú dices que Carlos Salinas de Gortari es el jefe de la mafia del poder. Pero ¿en qué partido militabas tú cuando él fue candidato a presidente de la República en el 88? En el PRI. El gran fraude electoral contra la democracia, quien lo orquestó fue el entonces secretario de Gobernación. Regresamos con usted en un momento, candidato. Se acabó su minuto de intervención, le queda todavía algo de tiempo. Candidato José Antonio Meade, la intervención anterior, el candidato López Obrador lanzaba una pregunta para usted. Bueno, me ofrecía 3 departamentos que yo le agradezco. El registro público de la propiedad es el instrumento en el cual podemos verificar quién es el dueño de las cosas. Y en el registro público de la propiedad aparecen 3 departamentos a su nombre. Uno de ellos probablemente ya se ha dado de baja, pero los otros 2 todavía durante el mes de abril allí estaban. Se lo agradezco mucho, Andrés Manuel. Sí, concluye la idea de hace rato. Este señor Manuel Bartlett es el autor del fraude electoral del 88. ¿Dónde está hoy Manuel Bartlett? En Morena. Es el coordinador de los senadores. Es una farsa tu historia, Andrés Manuel. Gracias, candidato. Llegamos al segmento final. El Instituto Nacional Electoral agradece a la Universidad Nacional Autónoma de México, a sus autoridades y al personal del Palacio de Minería por su colaboración. Y ante todo, a ustedes por habernos acompañado. Confiamos en que este ejercicio sirva para que el 1 de julio emitamos un voto informado. De igual manera, les extendemos cordialmente la invitación para que sigan el segundo debate presidencial el próximo 20 de mayo a las 9:30 de la noche, tiempo del centro, en Tijuana, Baja California. Desde luego, gracias a la y los candidatos por su disposición en este debate y esperamos verlo en Tijuana. Mis compañeros Denise Merkel y Sergio Sarmiento y yo les damos las gracias por habernos acompañado. Gracias, compañeros. Gracias, Qué honor. gracias. Gracias, candidatos. Gracias a todos y que pasen una excelente noche.